Vamos a seguir avanzando, gracias Dani, 8:23, y nos vamos a ir a otro tema que nos tiene muy preocupados, que es el tema sanitario. Acá hay una alerta de la Organización Mundial de la Salud. Estamos ya con el doctor Ugarte, porque cuando la OMS declara una emergencia en toda la región ante una nueva variante de COVID encontrada en Brasil, nos preocupa mucho, doctor Ugarte, y se nota que también hay preocupación de la autoridad, porque ayer se anunció una medida muy drástica. Todos los que lleguen en vuelos de Brasil desde el jueves son tomados y llevados a una residencia de inmediato para practicarles exámenes. ¿Qué tan preocupante es esta variante? ¿Por qué, doctor Ugarte? Gonzalo, tienes toda la razón. Esta variante es efectivamente muy preocupante a nivel internacional. ¿Qué es lo que ocurre? Comenzó en una pequeña zona de Brasil y rápidamente se notó un colapso. Ya no alcanzaban los suministros de oxígeno, las compañías que reponían el gas a los hospitales no daban abasto, y el aumento inusitado el número de casos hizo colapsar el sistema. Luego esto se fue extendiendo por todo el sur del país y hoy en día Brasil tiene una verdadera catástrofe sanitaria. Una ciudad, por ejemplo, Cascavel, tenía el problema de que ya no quedaban camas de UCI, no quedaba ninguna cama de UCI, y había los pacientes quedaban hospitalizados como en una UCI arriba de las ambulancias, los pasillos de urgencia llenos de enfermos, etc. Si bien la situación en Brasil ha estado complicada, ahora ya ha alcanzado una dimensión impresionante, y esto además asociado a que falta mayor claridad qué tan efectiva son las vacunas contra esta variante P1. Eso la hace la variante más preocupante del mundo. Efectivamente. Hoy día para la OMS esta es la variación del virus más preocupante, porque podría no responder a las vacunas. ¿Ese es el tema? Eso se están tomando las muestras que tenemos del plasma de diferentes pacientes recuperados y de pacientes que han recibido la vacuna, y se están testeando contra estas variantes para ver qué tanto responde. En pocos días más tendremos la respuesta con el nivel exacto. Hay reportes preliminares que son muy, muy preocupantes. Hace unos días yo estuve reunido con la gente de Brasil vía telemática, y la información que tenemos a nivel de Organización Mundial de la Salud, de Organización Panamericana, es muy preocupante. ¿Y esto Gonzalo, es en todas las vacunas o hay algunas que han respondido mejor versus otras? La verdad es que han habido reportes preliminares, entonces no debemos anticiparnos, pero esto se está testeando. Y junto con esto, en Inglaterra se está trabajando en desarrollar una vacuna universal. Cambiar el enfoque no solo a la punta del virus, sino a varias proteínas, porque esta variante y otras variantes están amenazando la seguridad inmunológica del mundo. Brasil, en estos momentos, algunos expertos han dicho una frase muy dura. Han dicho: es una verdadera incubadora masiva de nuevas variantes, y lo tenemos muy cerca de Chile. O sea, podrían ser varias variantes y podríamos estar diciendo que podríamos partir de foja cero. Doctor, si esta vacuna, o sea, si esta variante llegara a nuestro país, mire, ya me lo va a contestar, pero queremos efectivamente saber qué es esta variante P1. Hablamos con la viróloga de la Universidad de Chile, Vivian Lutzinger, y esto nos dijo. La variante P1 del virus SARS-CoV-2 fue detectada primero en Japón de unos pasajeros que venían de Brasil, y en ciertas áreas de Brasil como Manaus es la que está circulando con mayor frecuencia, predominando sobre las otras. Esta variante tiene varios cambios, son más de 17 cambios a nivel de aminoácidos, que son las componentes estructurales que tiene el virus. Y varios de estos cambios afectan a la proteína que utiliza el virus para ingresar a la célula, que es la proteína Spike. Entonces, ¿qué impacto puede tener estos cambios? Que le dan una mayor transmisibilidad, es más fácil que desinfecte. No está establecido qué tanto más efectiva o fácil es la transmisión de estas variantes respecto a otras, pero sí sería más transmisible.
A ver, yo solamente quiero dejar sobre la mesa preguntas. Sabemos desde hace harto rato que en Brasil la cosa estaba complicada. ¿Sí o no, doctor? Así es. Ok. Ya se sabía que había una variante que estaba provocando un problema realmente complicado en la zona de Manaus. ¿Es así? Es cierto. La gran pregunta que le hemos hecho desde el inicio del verano, ¿por qué no se cerró el tráfico aéreo con Brasil? ¿Por qué? Está bien, hoy se toma una medida que es recibir a los viajeros que vienen hacia Chile, captarlos y hacerles la trazabilidad. Ok. Pero esto no se debió hacer mucho antes. Es una buena pregunta. En general, si el mayor flujo de pasajeros ocurre durante los meses estivales, enero, febrero, probablemente esta medida habría tenido mayor efectividad. Es una buena medida, pero hubiera sido más efectiva aplicarla antes del comienzo de la temporada de verano y no al término. Es cierto que está regresando todavía gente de Brasil, pero probablemente el impacto hubiera sido mayor. Probablemente no se aquilató la importancia que iba a tener esta variante hace unos meses atrás. Doctor, pero ¿sabe qué? Usted dijo algo que me llama la atención y lo hemos conversado antes también, pero me parece importante recordarlo. Brasil no solamente se trata de la variante P1, en Brasil se están desarrollando hoy en este minuto nuevas variantes producto de la falta de cuidado que se está teniendo con esta pandemia. ¿Por qué no recordamos, porque no todo el mundo lo tiene por qué saber, cómo se generan estas nuevas variantes y cuáles son las posibilidades que llegue no solamente la P1, sino que muchas otras más? No, es muy importante. La verdad es que hay una cadena, como una espiral que tiene el material genético y pasa por una enzima que hace todo el proceso de reproducción. Y en estos virus, cada cierto tiempo, alguno de estos ladrillitos se rompe, se cambia, salta alguno y queda un vacío, o en otro se cambia una letra que debiera ser, por ejemplo, N, se cambia por G. Y esa lectura hace que los virus tengan cambio. Si yo tengo mucho tiempo los virus en mi cuerpo y no los elimino, por ejemplo, soy inmunosuprimido, eso da la posibilidad que más tiempo puedan sobrevivir mutaciones. Si hay muchos millones de personas con la enfermedad, hay millones de posibilidades que aparezcan mutaciones. Por eso es que en Brasil, con la magnitud que ha adquirido la epidemia, no es un tema de llorar más o llorar menos. Se está generando una incubadora de virus y algunos de ellos pueden mutar. Pero también estamos con Ana María Silva, periodista del Buenos Días a Todos, que ha investigado mucho este tema, que es preocupante, porque si son varias variantes y la vacuna no hace efecto, bueno, ¿qué podemos tener al frente? Pero Ana María, hasta el momento no se sabe si esta variante P1 llegó a nuestro país. Bueno, ayer lo conversábamos con el doctor porque justamente nos recordábamos también con Gonzalo cuando estuvimos en el aeropuerto. Mari, no sé si te acuerdas, hace un poco más de un mes estábamos en el aeropuerto cuando yo les comentaba lo que estaba pasando en el Amazonas, en Manaus, y nos preguntamos acá en el estudio, yo estaba en el aeropuerto, sacamos la cuenta cuántos aviones de Brasil llegaban, con cuántos pasajeros. Gonzalo hacía la cuenta al aire para saber cuántas personas iban llegando durante la mañana, y desde allí ya que nos empezamos a preguntar qué es lo que pasaba y por qué no se tomaban medidas adicionales con los pasajeros de Brasil, porque en Manaus de verdad que estaba quedando la escoba. Recordemos además que allí con esta variante, la P1, fue donde se quedó la gente sin oxígeno. Incluso Venezuela, que es un país que está bastante golpeado con la pandemia, tuvo que mandar oxígeno para allá, y lo que dice la OMS es que ya esta P1 está en prácticamente todo el territorio, y por eso les decía a los vecinos de la región, incluyendo nosotros, Chile, ojo que esto está bastante complicado, y allí declaran entonces esta emergencia sanitaria. Ahora, yo estuve leyendo algunos portales internacionales, pero entiendo que el Ministerio de Salud no ha confirmado que esa variante esté acá en Chile, doctor. Lo interesante que se estaba haciendo en Chile, los viajeros que regresaban de Brasil, ir testeando PCR, y en aquellos que aparecía un examen positivo, en ellos hacer secuenciación. Eso es una forma de pesquisar si ingresaban al país. ¿Cuál es el área débil donde quizás nos falta profundizar? Es hacer sistemáticamente en las pruebas positivas de la población que está dentro del país cuántas de esas cepas de virus corresponden a la variante
a la cepa tradicional y cuántas variantes nuevas para ver qué está pasando con la dinámica. Perdón, una cosa, solamente desde un punto de vista sanitario, eso es lo que hoy día debe primar, Sí. más allá de cualquier otro tipo de aspecto. consideración. ¿Debería cortarse el tráfico aéreo con Brasil para viajes no esenciales? La medida que se Mientras tomó, no esté claro el tema de la P1. La medida que se tomó, hay que felicitarla, me parece que es bueno, porque no es solo cuarentena, sino cuarentena en un lugar que está bajo supervisión hasta tener resultados. Eso es positivo. Debería irse un paso más allá y cortar vuelos. Yo creo que frente a cualquier amenaza emergente uno debe hacerlo. Pero la respuesta sincera, Gonzalo, es que ya es tarde. Esto Doctor, pero debió hacerse, puede ser. Yo estaría de acuerdo contigo, pero debería Ya fue. haberse hecho en diciembre. Ya, ¿Y sabemos si toda esta gente que volvió trajo la variante P1 a Chile? Sería muy posible que alguno ya estuviera acá. Entonces, aunque cortemos el tráfico aéreo, no se garantiza que se va a impedir de que llegue al territorio nacional. Doctor. Yo creo que estamos un poco tarde porque se demora 4 a 6 semanas una variante en llegar a Chile. El tiempo ya pasó. Pero esto también va de la mano con lo que usted decía en cuanto al manejo, al rápido manejo de la pandemia. En Brasil tenemos a Jair Bolsonaro, que ha sido bastante negacionista con el tema de la pandemia, con la compra de vacunas, han tenido muchísimos problemas también y supongo que eso ha hecho que prolifere más. Ahora, ojo con las vacunas, porque lo que estábamos conversando recién, lo que decía también la viróloga que escuchábamos sobre el efecto de la vacuna en estas personas que tienen, que podrían contagiarse con la P1, está siendo estudiado a pequeña escala, pero de todas maneras los resultados preliminares arrojan que sí hay un poco más de resistencia, digamos. Y lo otro que es mucho más preocupante es que esta P1 podría infectar a las personas que ya tuvieron el coronavirus, es decir, a los supuestos inmunes partimos de cero, no quedarían entonces. inmunes porque se han contagiado algunos efectivamente con esta variante P1. Hay varios detalles interesantes. Sabemos que cambia la estructura de la proteína con que se une a la célula. Pareciera que es más contagiosa. Lo que ha ocurrido en el país, en Brasil, es que efectivamente es más contagiosa y las otras cepas han ido desapareciendo y esta como que le ha comido el territorio, ha competido por el territorio con los otros, desplazando absolutamente. Y junto con eso ahora está aumentando la mortalidad en Brasil. Entonces, si ese es el comportamiento del virus, por lo menos en poblaciones, es mejor obviamente, Doctor, que no llegue. A ver, pero es un poco lo que pasó en Gran Bretaña. La cepa británica terminó comiendo todo el resto o abordando, digamos, acaparando todo el resto de la cepa. Cuando hablamos de nuestro país, que hoy vamos a estar desde el jueves, que empiezan con los retrocesos que veíamos durante el informe del MinSal ayer, 1 de cada 5 chilenos va a estar en cuarentena. Esa medida hoy, doctor, ¿qué tan eficiente es cuando, uno, no sabemos si la cepa está? O qué tan masivo es si es que está. 2, no tenemos seguridad de que la vacuna la vaya a combatir de buena forma. Y como decía Ana María, 3, aquellos que ya tuvieron la enfermedad, que podrían sentirse un poquitito más seguros, pueden volver a contagiarse como si nada, como si no lo hubiesen tenido nunca. Sí, hay reportes de personas que tuvieron la enfermedad por el virus tradicional y que han hecho la enfermedad por la nueva variante. Eso existe, hay casos, ya están reportados. Ahora, todavía reconozcamos que esos casos estudiados así, con secuenciación, son pocos. Entonces todavía no podemos afirmar tanto. También hay estudios de laboratorios que están viendo qué tan activo es los anticuerpos que la persona tiene, que se recuperó una enfermedad contra esta variante, o aquellos que recibieron la vacuna. Pero ahora se están haciendo estudios muy masivos de estos anticuerpos y anticuerpos monoclonales y todo esto para ver realmente cuál es el nivel de efectividad. Parece que las vacunas tienen algo de efectividad, pero necesitamos establecer el número.
cuánto baja o cuánto no baja con una población grande, y en los próximos días vamos a tener respuestas más certeras, pero hay mucha preocupación al respecto. Por todo esto que estamos hablando es que el tema de la vacuna no nos puede dar esa sensación de que está todo bajo control, porque como vemos, como escuchamos al doctor Ugarte, lo que leemos, lo que está pasando en Brasil, hay un montón de temas que no están resueltos. Todo está en veremos, y lo cierto es que en Chile la cosa ya está complicada otra vez, y está bien complicada. 1 de cada 5 chilenos van a pasar a restricciones máximas de movilidad a partir del jueves. Tenemos más de 4 millones